Muy buenas noches, queridos hermanos, saludes y bendiciones. Hoy esta noche vamos a hablar de la palabra del Señor y la palabra que vamos a leer está en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. Qué maravilloso, hermanos, qué hermosa es la palabra del Señor. Pues aquí nos dice claramente la palabra de Dios, ¿verdad? De que, pues, que lo que sembramos nosotros, pues, eso es lo que vamos a cosechar. Así es. El que siembra en la carne, dice, pues, cosechará, dice, corrupción. Y el que siembra, dice, en el Espíritu, pues cosechará la vida eterna, dice la palabra del Señor. Así es, qué lindo y qué maravillosa es la palabra del Señor. Y hoy esta noche vamos a hablar, pues, de dos personajes, ¿verdad? De que pues, se burlaron de la palabra del Señor. Así es. Entonces, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 5. Pues allí nos narra la bendita palabra del Señor, pues de estos dos personajes, ¿verdad? De que se burlaron, pues, del Señor. Así es. Dice ahí la palabra de Dios, pues que el rey Belsasar, dice, hizo un banquete y invitó, dice, a sus altos funcionarios, dice, y se puso a tomar vino, dice la palabra de Dios. Y estas son las consecuencias, pues, que trae, ¿verdad? El hacer uno lo que no le agrada al Señor. Pues este rey, pues, se puso a tomar vino y ya cuando ya estaba, pues, embriagado, dice la palabra del Señor que ordenó, dice, que le trajeran los vasos sagrados, dice, de oro y de plata del templo de Jerusalén, que su padre, dice, Nabucodonosor, había traído del templo de Jerusalén. Y todos, dice, sus altos funcionarios, sus mujeres, sus concubinas, dice la palabra del Señor, querían tomar vino en ellos. Pues le trajeron los vasos sagrados del templo de Jerusalén, dice allí la palabra del Señor, y se pusieron a tomar vino. Él y sus mujeres, sus concubinas y sus altos funcionarios. De repente, dice la palabra de Dios, que aparecieron los dedos de una mano, dice, en el candelero, que trazaban un escrito, dice. El rey, cuando vio esto, pues dice la palabra de Dios que se espantó, dice, todos los miembros de su cuerpo, dice, le temblaban. Y entonces dice que ordenó, pues, que le trajeran, dice, todos los magos, los brujos, los adivinos, dice, los sabios, dice, de Babilonia, para que ellos pudieran descifrar lo que allí estaba escrito. Y entonces dice la palabra de Dios, pues, que trajeron ante él, dice, los magos, dice, los brujos, los adivinos, dice, los sabios. Entonces el rey tomó la palabra y les dijo: el que sepa descifrar lo que está escrito, allí, pues, será revestido de púrpura, llevará un collar de oro en el cuello y será la tercera persona en mi reino, les dijo. Pero nadie fue capaz de descifrar lo que allí estaba escrito, dice la palabra del Señor. Y entonces el rey dice que se espantó más y más,
que cambió de colores, dice ahí la palabra de Dios. Y se asustó más él y sus funcionarios y sus mujeres. Pero de repente, dice, pues apareció la reina y le dijo: oh mi rey, no se turben tus pensamientos. Hay un hombre en tu reino que en él habita el espíritu de los dioses santos, y que hay en él una luz, un juicio, una sabiduría extraordinaria. Tu padre Nabucodonosor lo hizo jefe de los magos, de los brujos, de los adivinos, porque él era capaz de dar el significado a los sueños, y que en él habitaba pues una inteligencia y una sabiduría extraordinaria. Y entonces le dijo ella: hablo de Daniel, que tu padre le puso como nombre Baltasar. Entonces le dijo: pues llamemos pues a Daniel. Y dice la palabra de Dios pues que trajeron a Daniel ante la presencia del rey. Y el rey le dijo: ¿eres tú uno de los desterrados que mi padre trasladó desde Judá? Me han contado que en ti reside un espíritu de los dioses santos, y que en ti hay una luz, una sabiduría extraordinaria. Y entonces dice pues, le dijo: he llamado a todos los sabios de Babilonia, a los magos, a los brujos, y nadie ha sido capaz de descifrar lo que allí está escrito. Si tú me das el significado, le dijo el rey Belsasar a Daniel, te vestirás de púrpura y llevarás un collar en el cuello, y serás la tercera persona en mi reino, le dijo. Entonces Daniel tomó la palabra y le dijo: guárdate tus regalos o dáselos a otra persona. Yo voy a dar el significado al rey de lo que allí está escrito. Y le dijo: el Dios Altísimo le dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, la majestad y la gloria, donde todos los hombres del mundo y de todas las naciones temblaban ante su presencia, porque él, con el poder que Dios le había dado, pues se sintió alto, se sintió grande, y él mataba a quien quería y dejaba vivir a quien quería. Él subía y bajaba también, dice, pues a las demás personas. Entonces, dice, su corazón, le dijo Daniel, se infló de orgullo. Y entonces Dios dice, le quitó su reino, y le fue quitado, dice la palabra de Dios, su reino, porque él no se humilló ante Dios. Entonces dice que pues su espíritu, dice, se transformó, dice, en el espíritu de un animal, y vivía, dice, y comía zacate, dice, con los burros, con los bueyes, dice la palabra de Dios. Y caía y comía zacate, dice también la palabra del Señor allí. Y el rocío del cielo, dice, caía sobre él, dice, la lluvia, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando las personas, ¿verdad?, se llenan de orgullo, se inflan de orgullo, de vanidad. Porque eso es lo que a veces le pasa al ser humano, que nos llenamos
de orgullo y de vanidad, Dios los bendice y después se infla nuestro corazón de orgullo y de vanidad. Y se los olvida que Dios es el dueño de la realeza, que Dios es el dueño de nuestra vida. Así es. Y entonces le dijo Daniel a Belsasar: pero tú, Belsasar, su hijo, no te has humillado ante Dios, siendo que tú sabías todo eso. Mas aún te has enaltecido, te has revelado ante Dios y mandaste traer los vasos sagrados del templo y bebiste vino. Tú, tus altos funcionarios, tus mujeres y tus concubinas, le dijo Daniel. Por eso Dios envió esos dedos de esa mano para que trazaran ese escrito. Y este es el significado. Este es el significado de ese escrito, donde aparecían pues 3 palabras, ¿verdad? Una es Mené, otra es Tekel y Persín. Y le dijo: este es el significado de este escrito. Y le dijo: Mené, Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en una balanza y tu peso ha resultado muy liviano. Parsín, tu reino ha sido dividido y entregado a los persas y a los medos. Entonces dice ahí la palabra que el rey Belsasar pues mandó a que vistieran de púrpura a Daniel y que le pusieran un collar en el cuello, y ordenó también que él fuera la tercera persona en su reino. Así es, pero dice la palabra de Dios que en esa misma noche dice que el rey Belsasar fue asesinado, dice la palabra del Señor. Pues aquí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? De este rey, pues que no se humilló, porque a su padre Nabucodonosor, pues Dios puso en él un espíritu de animal, donde vivió, dice, mucho tiempo junto con los animales, hasta que reconoció que Dios era el dueño de la realeza, que Dios era el dueño de la majestad y de la gloria. Así es, entonces, pues Dios pues le volvió a restablecer el reino, le dio el reino de regreso, pero su hijo no, Belsasar, porque dice la palabra de Dios que él sabiendo todo, dice la palabra, él sabiendo todo y no lo hizo, dice. Porque a veces nosotros, queridos hermanos, sabemos lo que no tenemos que hacer y lo hacemos. Entonces allí, si morimos, nuestra alma se pierde. Se pierde nuestra alma porque así dice, pues en el hijo, en el Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, pues dice que esa misma noche, dice la palabra de Dios, que murió. Sí, pues Dios ya no le dio una segunda oportunidad porque él ya sabía lo que tenía que hacer. Él ya sabía lo que le había pasado a su padre. Sin embargo, pues él no se humilló ante Dios. Él no se humilló ante la palabra del Señor. Así es, queridos hermanos, así es que, pues, dice la palabra de Dios, pues, donde leímos, ¿verdad? Gálatas 6:7 al 8, dice: no se engañen, dice, nadie se burla de Dios. Y este hombre, Belsasar, se burló de Dios porque mandó a traer los vasos sagrados de oro y de plata del templo de Jerusalén.
Y entonces, cuidado, hermanos, con esto. Yo evangelizo la palabra de Dios y le digo a la gente, hay que tener cuidado con lo que uno va a decir. De Dios nadie se burla, dice la palabra de Dios. Así es. Así es que, mis hermanos, hay que sembrar en el Espíritu la vida eterna para cosechar la vida eterna. Porque la carne ya sabemos, ¿verdad?, lo que le pasó a este rey. Él sembró en la carne, pues, y cosechó de la carne corrupción, la perdición. Así es que, mis queridos hermanos, cuando ya sabemos nosotros de la palabra del Señor, cuando nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, pues allí ya, pues, cuando hacemos las cosas, pues, ya las hacemos por rebelión. Ya no las hacemos por ignorancia. Así es que, mis queridos hermanos, este ha sido mi mensaje esta noche. Que Dios los bendiga siempre y los guarde y los proteja. Así es que, pues, saludos y bendiciones a todos. Dios les bendiga.